vamos a empezar la clase de hoy. Hoy nos tocaba hablar, seguimos con el corporal, y nos tocaba todo lo relacionado con glúteos y muslos. Los problemas que le afectan especialmente, bueno, son los casos de celulitis. La celulitis en sí, como término, significa inflamación de la célula, pero tenemos que diferenciar dos problemas fundamentales, sobre todo cuando queremos documentarnos y vemos textos, pues para diferenciar correctamente lo que es la celulitis infecciosa médica, que eso sí corresponde a una inflamación de la célula y que aparece tras sufrir procesos víricos. Normalmente esto se puede dar en las extremidades inferiores, especialmente en tobillo, en las manos, en las articulaciones del carpo e incluso también en las fosas orbitarias. Es un problema inflamatorio que aparece como si fuera una gran flebitis en un área localizada. Nunca es simétrico. Entonces, va a ser inconfundible, lógicamente, para nosotras, porque ya vemos que es una zona de piel no sana, donde hay una temperatura muy elevada, aparece siempre a modo como si fuera una gran picadura o mordedura de un animal. De hecho, es un problema que también se da por esta causa, a raíz de haber tenido una picadura de un insecto o de cualquier animal que haya transmitido una enfermedad vírica local. A eso se le denomina celulitis infecciosa e inflamatoria. Y luego tenemos la celulitis antiestética, que, bueno, pues en general toda la vida se ha relacionado con la famosa piel de naranja. Esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre me gusta recordaros. El efecto piel de naranja, realmente, cuando la vemos en la superficie de la piel, puede ser proporcionada por tres factores o tres causas muy diferentes. Una, abundante tejido graso. ¿Por qué? Porque os recuerdo que la dermis, la barrera dermoepidérmica es papilar, quiere decir, es ondulada. Si nosotros debajo de la dermis, nuestra hipodermis es muy densa, el tejido adiposo es muy densa, cuando presiona se ve una piel de naranja. Entonces esto puede aparecer también en los costados, en el abdomen, en toda la parte alta de la espalda. Ahí no vamos nunca a hablar de celulitis, estamos hablando de tejido graso, estamos hablando de tejido adiposo. Exactamente igual cuando se estira un bebé que está gordito. No padece de celulitis y sin embargo vemos ese efecto papilar o ese efecto piel de naranja en toda su estructura. También puede aparecer este efecto, lógicamente, porque tengamos una zona con celulitis. La celulitis afecta a la dermis y a veces ve involucrado al tejido adiposo. Ahora veremos las diferencias. Pero empieza siempre en el tejido conjuntivo, en la parte de la dermis papilar, la parte más alta, la más próxima a la epidermis, a la superficie de la piel. Por eso, cuando aparece esta celulitis antiestética, puede representar por presión esas papilas dérmicas. Y por último, esa piel de naranja también aparece cuando tenemos flacidez. Claro, esas papilas dérmicas van encajadas con cordones, imaginaos, con cordones cruzados de colágeno. Estos cordones cruzados de colágeno, cuando pierden tono y se elongan, pues hay veces que lógicamente hacen que esas papilas se queden mucho más blandas, no tan tensas. Sí hay una forma de diferenciarlo cuando es flacidez. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer esa pequeña piel de naranja, pero aparecen también ondas horizontales. Os pondría un ejemplo muy gráfico. En el pliegue del glúteo, por debajo del pliegue del glúteo, aparecen ondas que bajan hasta medio muslo. En la cara interna, desde la zona inguinal, aparecen pequeñas ondas que bajan a la mitad del muslo. Y por supuesto, pliegues en la zona superior de la rodilla. Porque al final
los planos de flacidez o envejecimiento son exactamente igual en todos los humanos, cuando me refiero a esos patrones donde a nadie se le cae la piel de medio brazo o de medio antebrazo. Donde caen las ondas siempre es en la línea de las articulaciones. Bueno, así como resumen general, vamos a basarnos ahora en la celulitis. Es un problema que afecta solo y exclusivamente a las piernas y a los glúteos. Vamos a centrarnos en principio en todos los problemas que podemos tener y los diferentes diagnósticos. ¿Por qué? Porque esto parte siempre de un problema circulatorio. Es muy difícil encontrar celulitis y no tener problema circulatorio de la red periférica. Cuando hablamos de la red periférica es de todos los capilares de la dermis. Entonces, vamos a encontrar arañas vasculares. Estas arañas vasculares las vamos a dividir en dos grandes grupos. Si nosotros examinamos esa araña vascular o el grupo de arañas que puede haber en la zona del muslo, porque este problema es más proximal que distal. La variz, que es el problema circulatorio que afecta a la vena, no al capilar, es más característico de la pierna, en el tramo de la rodilla hasta el tobillo. Mientras que las arañas vasculares están mucho más relacionadas desde la rodilla, el hueco popliteo, hacia la ingle, en la zona del muslo. Esto ya me está identificando que el retorno de la dermis no es correcto. Vamos a diferenciar, como os decía, dos grupos de arañas vasculares. O dentro de la misma araña hay dos sistemas que están involucrados. Todas las redes o microangiopatías que aparezcan en color rojo siempre corresponden a la línea arterial, la línea de oxígeno, la línea que aporta nutrientes. Mientras que todas aquellas que aparecen en la línea del azul o del violeta, lo que está implicando es el sistema de retorno, el sistema venoso. Sabéis que son dos sistemas paralelos. Ese sistema venoso es el que lleva los desechos, el que ha recogido todo el anhídrido carbónico y, por supuesto, toda la combustión para ser filtrada otra vez en el sistema respiratorio y que vuelva a pasar al sistema arterial. Esto es importante porque vamos a tratar de diferente manera. Cuando nosotros tenemos una araña vascular enrojecida, cuando corresponde a la sangre arterial, es mucho más fácil de coger este problema. Es la fase incipiente, es la fase donde están involucrándose ya los capilares, pero todavía hay aporte de oxígeno, hay aporte de nutrientes, con lo cual hay posibilidad de retirada. Mientras que cuando solo está implicado el problema circulatorio de retorno, el venoso, va a ser un poco más complicado. Esto ya nos va a dar unas pautas para poder hablar con la cliente y ver menos número de sesiones. Esto lo tenemos que tener siempre en los casos de celulitis. Si no tenemos problemas de la red periférica, no es un problema de celulitis, porque una de las causas es el retorno. Otra de las causas de estos problemas, por supuesto, es la herencia. Es un problema hereditario. Está demostrado que ya no es como nos contaban antiguamente, que todas las mujeres teníamos celulitis. No es cierto, para nada. Hay mujeres que tienen problemas de celulitis y hay mujeres que no. Tenemos que tener todos los datos bien controlados. La parte hereditaria, fundamental. Por supuesto, el retorno circulatorio, que es el primero que os he comentado. Intervienen también los factores hormonales. ¿Por qué intervienen los factores hormonales? ¿Y por qué se da más en mujeres? Porque todo lo relacionado con la progesterona dificulta el retorno circulatorio y genera que esos mucopolisacáridos que componen nuestro tejido intercelular en la dermis se hagan densos y retengan muchísimo más. Entonces, esto es necesario
Hay muchos hombres en los que se padece este problema, pero está mucho más identificado porque es menos característico. Un hombre que tenga la zona del muslo o la zona de la nalga más gruesa que la parte del tronco, ¿vale? Pero también se dan algunos casos. Otro de los factores muy importantes es el sedentarismo. El sedentarismo es fundamental para la celulitis, la falta de movimiento, sobre todo todas aquellas personas que se mantienen durante mucho tiempo sentadas. Tienen muchas más posibilidades de que en las zonas de articulación aparezcan estos problemas. Y por supuesto, una de las cosas más importantes en todas aquellas personas que tengan estas características para ser unas candidatas a la celulitis es la alimentación. La alimentación rica en hidratos de carbono, el exceso de los azúcares, siempre va a facilitar la polimerización de la celulitis, cosa que no ocurre cuando las dietas son más ricas en frutas, en verduras y en proteínas. Entonces, este dato también lo tenemos que tener en cuenta. Un tratamiento, cuando empezamos un tratamiento con problemas celulíticos, hay que controlar mucho, a lo mejor no es una persona que tiene sobrepeso, pero hay que controlar mucho el grupo de alimentos que se ingiere. Os recuerdo que para todos estos tratamientos, tanto los reductores con sobrepeso o los tratamientos de celulitis, si somos nutricionistas, pues podemos hacer una colaboración perfecta. Si no lo somos, en los sobrepesos hay que recomendar que este cliente se ponga en manos también de un endocrino para que equilibre ese problema de alimentación que tiene. Y por supuesto, nosotros sí que pues somos unas poderosas consejeras y nuestro consejo siempre es el que marca la Organización Mundial de la Salud, que es en un plato siempre tiene que haber la mitad de verde, bien, un cuarto de rojo, que esto sería pues todo lo que es proteína, y otro cuarto o un poquito menos de hidratos de carbono, que sería el blanco. Fijaos, la dieta de los colores, ¿vale? Entonces, siempre vamos a dividir un plato en esas proporciones. Si esto lo separo, lógicamente, en 3 platos, pues las proporciones tienen que ser más pequeñas. Esto hace que, lógicamente, seamos personas saludables y que no tengamos esos problemas de exceso de grasa. Sé que es difícil, pero cuando nos llega una clienta que quiere empezar su tratamiento, es a veces un consejo muy óptimo porque va a regular, va a estar bien alimentada, todos los grupos de alimentos y no va a tener esos excesos con los azúcares y los hidratos de carbono. Esto es lo más importante en este tratamiento. Bueno, una vez que tenemos así, en resumen general, vamos a ver las diferencias entre las celulitis. En principio podemos tener una celulitis edematosa. La celulitis edematosa es la fase incipiente. En muchos casos empieza a darse en la pubertad. ¿Os acordáis que las causas que os he dicho son los factores hormonales? Pues hay tres tiempos, 3 momentos en la vida de una mujer en los que la progesterona puede tener unos altibajos. Pubertad, embarazo y climaterio. Cuando hablamos de climaterio siempre es el proceso que pasamos hasta llegar a la menopausia. Y ese proceso pueden ser 10 años. Entonces, ahí hay unos cambios muy importantes en nuestro cuerpo. Si en ese momento no los tenemos bien controlados, pues entonces sí es cierto que terminan creando problemas de deformaciones locales. Entonces, esos 3 son muy importantes. En el tratamiento estético se nos ha olvidado siempre mucho tratar a las más jóvenes. ¿Cómo vas a empezar a hacer un tratamiento anticelulítico? Pues es la mejor fase. Quiere decir, cuando en la pubertad, exactamente como hemos hablado en los casos de los acnés, empezar con esos tratamientos, esos mantenimientos, esas pautas para cuando son niños para evitar que tengan un proceso de acné, igual nos va a pasar en la celulitis. Por regla general, esto se empieza a dar entre los 14
y los 17 años. Entonces, es un momento muy óptimo para que empiecen a utilizar productos anticelulíticos, que empiecen a controlar esas dietas con los excesos de hidratos de carbono. Porque en el momento que pase esa fase edematosa, que es donde vemos muy localizado, con la musculatura contraída, siempre acordaros que los diagnósticos son con la musculatura contraída. Para ver la parte posterior, que es una zona donde más se concentran estos problemas circulatorios, estos problemas celulíticos, tendremos que mandar a la cliente que contraiga el glúteo y que se ponga de puntillas. Al ponernos de puntillas, toda la musculatura pronadora va a contraerse y vamos a ver perfectamente lo que hay encima del músculo. Ahí vamos a ver esa piel de naranja ya localizada que forma un círculo debajo del pliegue del glúteo y que progresivamente irá bordeando el muslo hasta lo que llamamos la cartuchera e incluso invadiendo la zona de la ingle, porque el cuadrante superior del muslo es el que tiene esta tendencia. Hasta que ese edema celulítico no se hace grande, no va bajando y repartiéndose a través de toda la musculatura, de todo el muslo, ¿vale? Entonces, esos son los casos más incipientes. Y siempre empiezan por esa retención de plasma, esa retención de líquidos, creada por esa red capilar arterial que permeabiliza y que, si no se recoge, se va polimerizando y se va densificando en mucopolisacáridos. A este proceso se le llama proceso de glicación. Este es el momento más adecuado para tratar, por ejemplo, con radiofrecuencias tripolares. Cuando cogemos este caso en la primera fase incipiente, simplemente con una radiofrecuencia tripolar convexa y con presoterapia lo vamos a controlar muy rápido. Bien, a continuación, ¿cuál sería la segunda fase? La segunda fase es esa fase en la que llamamos esto se va a ir endureciendo, esclerosando. Claro, sigue apareciendo permeabilidad, sigue apareciendo retención de líquido en el área y el organismo empieza a detectar que el sistema circulatorio de retorno no puede retirar todo lo que va quedando en el espacio intersticial. Al no poder retirarlo, lógicamente se genera presión. Al generarse presión, las terminaciones nerviosas sufren, por eso empieza a ser un plano doloroso. Cuando el sistema nervioso detecta que hay ahí una superficie que está presionando y no aparece el tránsito correcto, natural de nuestro organismo, lo que intenta siempre hacer es aislarlo. Y ese aislamiento, os voy a poner un ejemplo muy gráfico, lo hace como cuando nos ponen una prótesis. El organismo detecta que eso no es nuestro y entonces la envuelve, genera un tejido fibroso que envuelve a esa prótesis, en este caso, lógicamente, a ese edema tan grande que está generando presión, y entonces empieza a endurecerse. Este es el mayor problema, porque una vez que empieza a endurecerse es cuando ya tenemos esa parte que podemos llamar como esclerótica, fibrosa, celulitis dura. Ya es una celulitis que deforma, ya no es necesario en ningún momento ver contraer la musculatura porque vemos claramente que el cuerpo en determinados puntos está totalmente deformado. Esa deformación muchas veces atrapa adipocitos en su interior, porque aunque sea un problema que afecta solo y exclusivamente a la parte superficial de la dermis, pensad que la hipodermis es alveolar. Cuando decimos alveolos, imaginaos que son los adipocitos a modo de racimos de uva. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando se forma ese tejido edematoso, ese tejido de mucopolisacáridos, esa presión hay veces que atrapa parte de estos alveolos adipocitos.
Entonces ya quedan en el interior del tejido fibroso y acceder a ellos es mucho más difícil. Claro, fijaos, cuando ya hay endurecimiento y esclerosis tenemos que abrir paso en ese tejido. Por eso, en estos casos, es mucho mejor y más recomendable hacer cavitación. Es en las zonas donde funciona la primera fase. Ojo, ahora que digo la primera fase, la cavitación sola no es el protocolo perfecto para trabajar una celulitis. Es un ayudante para luego trabajar con sustancias despolimerizadoras que desconecten esas estructuras, sustancias activadoras de la circulación que entren en el interior y generen una acción térmica que no se está produciendo porque hay un corte del paso sanguíneo y, por supuesto, la acción de drenaje para poder eliminar. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de cavitación hay mucha gente que piensa que el tratamiento solo lo va a hacer con esta técnica. No. Cuando hablamos de radiofrecuencia, sí. ¿Por qué? Porque no estamos desfibrosando, estamos calentando el tejido, utilizamos direcciones centrípetas, estamos creando vascularización, permeabilización, retorno y luego presoterapia. Pero cuando hablamos de cavitación es algo local, es algo que lo que genera es abrir espacio. En la fibrosis es lo que mejor funciona, pero luego tenemos que complementar con esas sustancias y, por supuesto, también el retorno. Entonces, aquí iría muy enfocado el tratamiento de cavitación local en la zona fibrosa, luego la aplicación de sustancia, porque ya están implicados los adipocitos, y, por supuesto, el retorno, que sería la presoterapia o una técnica de masaje manual o la electroterapia, porque la electroestimulación básica, la que hemos utilizado durante toda la vida, genera contracciones musculares isométricas e isotónicas, que va a crear una activación de la circulación de retorno maravillosa. Entonces, también es complementario. Otra diferencia que tenemos que hacer en el caso de los muslos, que estamos centradas en esa zona, es el lipeedema. Esto no está relacionado con la celulitis. El 5% aproximadamente de las mujeres padecen esto. Está considerado enfermedad, no está considerado como, además de ser antiestético, pero está considerado como enfermedad, porque realmente afecta a los adipocitos. Quiere decir, se multiplican y aumentan su tamaño con un proceso inflamatorio. Al ser un proceso inflamatorio, no siempre estos adipocitos están cargados de grasa, sino que están inflamados. Por eso deforman tan gravemente los muslos y los brazos. Esto afecta a estas dos zonas, el brazo y el muslo. Para diferenciarlo del linfedema, en el que los adipocitos no están implicados, sino el sistema linfático, tenemos que valorar mucho el pie. Fijaos en lo curioso de esto. Un linfedema que está relacionado con el retorno linfático puede estar totalmente asimétrico. Quiere decir, podemos tener una pierna muchísimo más hinchada que la otra. Se extiende hasta el pie. Quiere decir que el empeine va a tener forma de almohadilla. No va a ser la piel rígida del empeine del pie. Mientras que el lipedema no implica el pie. Empieza desde el tobillo y genera volúmenes bastante desproporcionados en las extremidades inferiores. Este problema se da empezando por los tobillos. Hay un depósito importante en la zona por encima del gemelo, entre el hueco popliteo y el estrechamiento de los dos gemelos
cuando terminan en el tendón de Aquiles, quiere decir, en la zona central. La primera causa es esta inflamación. Está determinado que tiene factores hereditarios. Entonces, ahí contra la genética no se puede hacer nada. Sí es verdad que están ahí luchando porque hay mucha gente que está padeciendo de este problema. Como os he dicho, hay un 5%, crea graves problemas circulatorios por la presión que generan los adipocitos sobre el retorno, y sobre todo es que es un problema bastante doloroso, porque ese proceso inflamatorio implica también al sistema nervioso. Entonces, va deformando primero la extremidad más inferior de la pierna y luego va cogiendo el muslo. Hay mujeres que incluso padecen también en la zona del brazo. Todo lo que está relacionado con problema circulatorio, en este caso nosotros lo podemos solucionar, facilitándoles, por supuesto, la aplicación de presoterapia. Esto va a ayudar mucho a que el problema no vaya empeorando, porque tiene siempre tendencia a empeorar. Entonces, todo lo que sea técnicas de drenaje linfático, las técnicas de masaje no pueden ser técnicas profundas, musculares, tienen que ser técnicas superficiales. No se puede trabajar, por ejemplo, con la maderoterapia en estos casos porque es muy dolorosa. Son personas que tienen mucha fragilidad capilar y es muy fácil generar hematomas con muy pocas presiones. Entonces, sobre todo, estas técnicas de presoterapia, la radiofrecuencia en el método oxigenación funciona también muy bien, es un poderoso colaborador y, por supuesto, ellas tienen que aplicarse producto y darse un poquito de masaje todos los días. La actividad física mejora y, por supuesto, tienen que tener muy controlado el plan de dieta, porque el hecho de tener ese proceso inflamatorio en los adipocitos también facilita que la recogida de grasa sea en esa zona y no en el tronco. Entonces hay una desproporción importante, pero tenéis que tener en cuenta siempre el pie. Si el pie es totalmente normal y empieza esa deformación en la pierna, es muy característico del lipedema. Es mejor que la recomendemos que empiece a visitar al médico para que controlen, porque está valorado como enfermedad. Si tenemos un linfedema, también puede ser un problema relacionado con el sistema linfático y relacionado con una enfermedad, pero a todas aquellas que conozcáis correctamente el drenaje linfático y tengáis un equipo de presoterapia, no un equipo de presión, que tenga programa de linfático con sistema SCAL, con sistema de escamas, vamos a favorecer también mucho este problema. Entonces, hemos visto un poco la diferencia en las piernas. En los glúteos tenemos que partirlos siempre en dos cuadrantes. Imaginamos los dos glúteos y los partimos a la mitad. ¿Por qué? Porque hay un depósito graso en la parte del glúteo menor, en la parte alta, que muchas veces es tejido adiposo, y lo vamos a tratar de la misma forma que estuvimos hablando de los abdómenes, y luego el cuadrante inferior es en muchos casos o grasa o celulitis, dependiendo de esa morfología, ¿vale? Pero es muy característico que tengamos esa zona baja endurecida, que es la que genera que la vaina del glúteo se convierta en cartuchera, y la parte superior es tejido graso, junto con el sacro, que también ahí hay un depósito que a veces se forma un pequeño colchón de tejido adiposo. Bueno, esto en grandes rasgos. Hablaremos de los protocolos adaptados a cada uno de los problemas, pero quería dividir bien en la zona del diagnóstico. ¿Qué técnicas vamos a utilizar para todas estas cosas? Bueno, pues fundamentalmente en los casos de la celulitis, como hemos dicho, la cavitación, las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias son mucho mejores las tripolares que las monopolares, porque la monopolar también genera mucha permeabilidad. Entonces, en este caso, calentar todos los tejidos no nos interesa, nos interesa más trabajar en los tejidos subcutáneos. La presoterapia, por supuesto, la electroestimulación, la mesoterapia para introducir
sustancias a las capas profundas, donde quiero que trabajen esos activos. Os recuerdo que la mesoterapia la podemos hacer con varios métodos. La podéis trabajar quien tenga un equipo de galvánica. La podéis trabajar quien tenga las multis que hemos hablado muchas veces, la multi 3 o la multi 6 de unión láser, que esa mesoterapia es un despolarizador constante. La podéis trabajar quien tenga un ultrasonido, es una penetración por sonoforesis, una mesoterapia por sonoforesis. Por supuesto, un ultrasonido de 1 megahercio. No nos serviría para un producto anticelulítico la espátula ultrasónica de 3 megahercios. También lo podéis utilizar con la cavitación. La cavitación siempre, en vez de poner al 5, el 1 y el 2, va a generar una penetración de los activos por sonoforesis. ¿Cuál es el mejor momento de hacer una penetración de activos? Después de hacer la acción mecánica. Quiere decir, si hemos hecho cavitación para crear espacio, si hemos hecho radiofrecuencia, por poneros un ejemplo, después haríamos la penetración de la sustancia. El tejido queda súper preparado para recibir estos productos. No se nos tiene que olvidar en las zonas corporales, en las zonas localizadas, donde sobre todo vamos a trabajar cosméticos, ampollas, que ahora os citaré algunos de los principios activos para diferenciar en qué diagnóstico nos encajan mejor. La exfoliación, esto es importante. Hay mucha gente que la piel del cuerpo no se la trata nunca, no se hace ninguna exfoliación ni estimula para nada la piel. Entonces, hay veces que tener una capa córnea demasiado densa no facilita la penetración de los activos. Entiendo que hay mucha gente que dice, bueno, es que los exfoliantes en corporal son un rollo, porque sobre todo los de partículas hay que aclararlos, hay gente que no tiene duchas. Bueno, tenéis que acordaros también de los exfoliantes químicos. Soy una fanática de los exfoliantes químicos. Y en el caso del cuerpo, ahora os lo citaré, tenemos algunos maravillosos. Entonces, aplicar una dosis de exfoliante químico, dejarlo actuar, retirarlo es simplemente pasar una rejilla húmeda, no nos lleva nada de tiempo, nos está facilitando muchísimo a la permeabilidad de sustancias. Y hay veces que no nos damos cuenta y por el hecho de aplicar este producto aumentamos los resultados del tratamiento muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta las exfoliaciones, igual que las hacemos en el facial, de cara a la penetración de las sustancias activas. Cuando hablamos de esos conceptos de mesoterapia, y recordar que todo tratamiento de reducción me da igual, cuando hablamos el otro día del abdomen, como hoy de las extremidades inferiores, siempre tienen que tener el trabajo de retorno. Entonces, vamos a hacer trabajo local, los puntos que necesitamos, y luego tenemos que hacer el retorno con una presoterapia, con una electroestimulación o con una técnica de masaje. Pero hay que tocar desde el pie hasta la ingle. Esto es súper importante en los tratamientos reductores. Tienen que tener esas fases. Por supuesto, un tratamiento de estas características se puede fusionar perfectamente con los tratamientos que hablamos el otro día. No os recomiendo nunca vender un corporal a tramos. Esto al final no tiene buenos resultados. Podremos encontrar personas que tengan problemas abdominales y que tengan problemas de celulitis. Es preferible que la técnica que vayáis a trabajar la localicéis y la puntualicéis en una determinada zona, en el punto de más conflicto, y luego hagáis la técnica general. Os pondría un ejemplo muy gráfico. Una persona que tiene volumen abdominal, la mujer Michelin, ¿de acuerdo? Y también tiene implicación problemas circulatorios y celulitis. Pues una buena sesión de tratamiento, os pondría un ejemplo muy gráfico, sería trabajar la parte inferior del abdomen durante 10 minutos en cuadrículas de 5, acordaos que siempre es un cuarto de folio para todas las radiofrecuencias, con la radiofrecuencia monopolar resistiva, ¿de acuerdo? Trabajaríamos el cuadrante superior del glúteo, que suele ser un tejido adiposo, localizado con una radiofrecuencia tripolar.
5 minutos y 5 minutos. Ya tendría 20 minutos. También trabajaría 5 minutos y 5 minutos la cara interna del muslo, que es un depósito importante de tejido graso. Y por supuesto, la vaina del glúteo, 5 minutos y 5 minutos de cavitación. Esa sería la primera parte. Estamos hablando de un tratamiento de electroterapia con la fusión de radiofrecuencia y cavitación que estaría en torno a los 40 minutos. Estos 40 minutos luego voy a destinar 5 minutos, no más. Si tengo una cavitación, porque la hemos estado utilizando, pues en sonoforesis y aplicaré el producto adecuado en cada zona. Por supuesto, los lipolíticos en la zona abdominal y los anticelulíticos, que son componentes diferentes, en la zona de las piernas. Selecciono el producto, paso, me va a llevar máximo 5 minutos, porque es algo que se hace general, a modo de parrilla, y puedo trabajar toda la superficie. Y terminar con una presoterapia. Esto sería una sesión top para crear un tratamiento reductor general. Pero hablaremos también de varias formas, porque no todo el mundo tiene los mismos medios. Se me ocurre esta como principal en estos casos donde tenemos todas las zonas implicadas. Bueno, vamos a ver qué tenemos de preguntas, que el otro día nos quedaron algunas y os voy a recomendar también los productos antes de pasar a las preguntas. Como os decía, el exfoliante, acordaos, el Triacids de Anubis, es un peeling químico de corporal. Tan simple es en líquido, aplicar con pincel, dejamos actuar 10 minutos y retiramos claramente con una rejilla. No vamos a tener partículas, no nos va a generar mucho tiempo el trabajo. Lo podéis hacer general, lógicamente, para una sesión de limpieza corporal epidérmica, pero por supuesto de forma local para trabajar los tratamientos más intensivos, tanto los anticelulíticos como los reafirmantes o los reductores. Bueno, productos específicos como concentrados. Tenemos 3 de mis favoritos. Tengo que deciros luego alguno más cuando hagamos todos los protocolos. El concentrado de la línea de algas rojas de Anubis. Bueno, en este caso, este producto está muy bien enfocado. Donde mejor me funciona es en la celulitis fibrosa. Por eso os hago la selección. Celulitis fibrosas, celulitis dura. En la composición, aparte de llegar los extractos de algas rojas, tiene un derivado de la fosfatildilcoína y la cafeína. Entonces, esto va a crear una vascularización interna que, si nosotros creamos espacio con la cavitación y luego ponemos el producto, voy a tener unos resultados muy buenos en las celulitis fibrosas. Otro producto que me encanta es el Celutop. El Celutop de Belclinic. Si pongo a leer, todos son reductores anticelulíticos, pero ya sabéis que yo siempre busco los principios activos. En este caso también trabaja con algas, pero destaca el Arnica montana. Es el mejor circulatorio que hay. El Equisetum sylvester, que es la cola de caballo, que es un remineralizante y un fluidificador maravilloso, y el ginkgo biloba. En las celulitis edematosas este producto es la estrella, pero sin duda alguna. Me está funcionando muy bien también en todas las personas que tienen problemas linfáticos. Ayuda muchísimo en el trabajo como activo, y también se puede pasar con las mesoterapias, las cavitaciones en sonoforesis y los ultrasonidos. Y por supuesto, uno del que os hablo muchísimo, que es el AA de Eva Visnú. Aquí tenemos AA, es anticelulítico alisante. Es un mix que me ayuda mucho a reducir y a tonificar. Pero este se caracteriza porque no tiene ninguna sal de yodo ni ningún extracto de algas. Entonces, este me lo reservo siempre para las hipotiroideas. Fijaos, es muy importante que tenga diversidad y que pueda adaptarme a cada uno de los problemas. Y ahora sí que vemos las preguntas. Vamos a ver. Aquí las tengo. Bueno, a ver.
¿Dónde nos quedamos el otro día? En Gaby Caballero. Hola, me encantó tu vivo. Te saludo desde Argentina. Un beso, Gaby. Una consulta. ¿Qué sería más conveniente trabajar? Primero, vela slim o criolipólisis y después esta electroestimulación focalizada, la que presentamos el otro día, o a la inversa. Tengo entendido que puedo trabajar estas tecnologías en la misma sesión, pero no sé en qué orden. ¿Sería mejor o intercalarnos unos días para realizarlas? A ver, en principio vamos a plantearnos cuál es la función de cada uno de los equipos que has comentado. La primera, el Vela Slim, es una técnica de endomasaje, donde se levanta la piel y se moviliza en dirección, bueno, como todas las técnicas de masaje. También puede ayudarnos a ablandar una determinada zona, pero es una acción mecánica, ¿de acuerdo? Luego tenemos la criolipólisis, que es lo que me has dicho. Esto es una acción totalmente local, donde bajamos a unas temperaturas muy bajas el tejido adiposo, con fin de hacer morir algunos adipocitos respetando el resto de los tejidos. Es algo muy local. Y luego, por último, la electroestimulación de ondas electromagnéticas focalizadas, que lo que va a crear es un trabajo muscular o un aumento de la masa muscular o un desgaste de la grasa. Estas tres técnicas yo no las complementaría nunca en una sesión, las alternaría. Pensad que un cuerpo no lo podemos someter a correr a 200 km por hora y frenar en seco y luego dejar días sin hacer absolutamente nada. No podemos. ¿Qué sería complementario? Pues, por ejemplo, en la zona donde trabajaras criolipólisis, haces la criolipólisis y luego en la zona circundante o en la zona decreciente, las piernas, no estaría mal que trabajaras con el Vela Slim, como si estuvieras haciendo drenaje. Eso te va a funcionar. Y, por supuesto, una segunda sesión a la semana, trabajar con las ondas electromagnéticas focalizadas para combustionar. Si estás haciendo un tratamiento reductor, que si trabajas criolipólisis, me imagino que es un tratamiento reductor, para trabajar y combustionar todo ese tejido graso. Eso sería lo ideal, que separaras. Haruko, saludos desde Japón, muchas felicidades y miles de gracias por sus enseñanzas. Haruko, un beso para Japón. Bienvenida a nuestro club. Elvira Pons, si la cliente tiene lipedema, ¿el ERA será adecuado? Eres la mejor. Espero los miércoles para verte. Muchas gracias, Elvira. A ver, en el lipedema podemos trabajar el equipo ERA de unión láser. Claro que sí, porque si hay un trabajo muscular, va a haber una mejoría siempre sobre estas células inflamadas. Lo que sí que vamos a tener es que empezar con porcentajes muy bajos y nunca debe de ser doloroso. Ya es un problema, como os he dicho, de inflamación. Entonces, el hecho que la técnica que nosotros estemos trabajando, sea cual sea, genere dolor, esto va a crear que el sistema nervioso altere todas las fascias circulantes y aumente el proceso inflamatorio. Entonces, hagamos lo que hagamos, el cliente tiene que estar cómodo, nunca puede generarse dolor. María Elizabeth, hola Yolanda, buenos días. En Ecuador hay una técnica de hidratación 3D, se hace con solución salina, gel de colágeno, con activos como el ácido hialurónico, etc. ¿Qué opinas de esta técnica? Bueno, es una forma de llamar a un tratamiento completo. Claro que sí, nosotros también, yo no la he llamado así, pero me has dado una buena idea, porque realmente cuando hacemos tratamientos en 3 dimensiones, quiere decir que estamos tocando 3 aspectos de la piel, 3 profundidades diferentes. Entonces, bueno, pues eso es una forma de llamar a un tratamiento. Por ejemplo, en el electrolifting, nosotros hacemos este tipo de tratamiento donde
estimulamos con esa solución salina, que es lo que hace una permeabilidad mayor a la piel, porque es un buen conductor y las sales tienen cargas iónicas negativas. Luego podemos hacer una mesoterapia con un producto que tenga aminoácidos del colágeno y que trate directamente a nivel profundo la dermis o la dermis papilar. Y por supuesto, luego terminamos en muchos casos con una espátula de ultrasonido aplicando un ácido hialurónico en la parte epidérmica. ¿Ve? Esos son 3 dimensiones. Entonces, por lo que me dices, me parece fenomenal. Es un tratamiento súper completo. De hecho, es que deben de ser así. Exactamente igual que hemos estado hablando en el cuerpo. Las 3 dimensiones. Vamos a quitar la fibrosis, vamos a entrar con la sustancia y vamos a recuperar la acción de retorno. No puedo dedicarme solo y exclusivamente a hacer una cosa, porque eso no funciona. A las alumnas de estética siempre le digo, un protocolo tiene que ser como un menú. Un menú donde siempre me voy a encontrar el primero, segundo y el postre, y si además tiene posibilidad de un aperitivo y el café, es la sesión más completa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos allá con Lina. Lina María. Hola, tengo una duda y si tenemos otra radiofrecuencia diferente a la que muestras con Centauro, ¿podemos trabajar por cuadrantes o en cada equipo cambian los protocolos? No cambian los protocolos. El concepto de radiofrecuencia es siempre el mismo. Aportar la potencia siempre es aplicando 1 minuto por centímetro cuadrado. Entonces, puedes utilizar este sistema para cualquier tipo de radiofrecuencia, siempre que sea radiofrecuencia, que no sea un equipo que genera calor, que es diferente. Cuando tengáis un electrodo que se pone caliente, eso no es una radiofrecuencia. La radiofrecuencia siempre, en todas sus modalidades, va a crear fricción molecular de la partícula de agua interna. Y dependiendo de la polaridad, en un tejido, en otro o en todos. Pero siempre va a crear temperatura desde el interior hacia el exterior, de la estructura que trate. Y para trabajarla, ese sería el método más correcto. Con las plantillas, con la cuadrícula. Siempre acordaros que el tamaño del electrodo es el que va a marcar la superficie de la cuadrícula. La superficie por 3 al cuadrado. Vamos a ver, siguiente, Isabel. Isabel García. Hola Yolanda, primero me encanta. Me gustan mucho los aceites, me parece fenomenal. Pregunta, tengo una cliente que tuvo cáncer y tiene secuelas de herpes. ¿Hay algún aceite u otra cosa para que se vaya eliminando ese eczema del herpes para ayudar que desaparezca? Gracias. Bueno, a ver, realmente los herpes crean una inflamación y una lesión importante en el tejido conjuntivo. Si coincide que ha sido un zóster, ha cogido el sistema nervioso, un nervio, la ramificación. Entonces, ese proceso se mantiene durante tiempo. Es muy importante que haya siempre, de forma permanente, un antiinflamatorio localizado para que vaya quitando esa secuela. Yo te recomendaría el aceite de caléndula. La caléndula es fantástica para estos casos. Que la pruebe. Mariluz Velasco. Tratamiento en 2 niveles con Dermapen. Es la pregunta. Si no tengo la crema con ácido hialurónico, ¿puedo colocar una máscara con ácido hialurónico? Gracias. Bueno, lo más importante cuando haces un tratamiento de Dermapen, da igual que hagas el de 2 niveles, que has trabajado microagujas y luego nanoagujas, o solamente microagujas, es importante que el cosmético que elijas esté asociado a esta técnica. Yo por eso siempre en esta línea recomiendo la línea de Anubis Med, porque está preparada para aplicar sobre pieles perforadas. Entonces, lo que tienes que intentar es que sea materia biológica, que no lleven extractos de plantas, que tenga muy pocos colorantes y conservantes, en este caso la mascarilla o la crema que tienes que aplicar, y aumentar siempre muchísimo el grado de hidratación, porque lo que tenemos que evitar ante todo
es que con esta técnica al día siguiente la epidermis sufra y que se obtenga esa descamación, ese pelo. No, no, no. Eso va a ocurrir, pero el cliente no lo tiene que notar. Entonces, tiene que haber un respeto por la epidermis máxima, con una gran concentración de esta sustancia, que es el ácido hialurónico. Sí, pero elige correctamente. Y si es una mascarilla que no sea de las que seca sobre la piel y que luego tengas que frotar para quitarlas, y que por supuesto no tenga nada de kaolín, ¿vale? Esto es importante. Vamos a ver más preguntas por aquí. Moraima Pérez, sobre el electrolifting. ¿Esto en algo afecta los nódulos linfáticos o no? No, no te afecta porque estamos hablando de una corriente que realmente se va a mover a partir de las terminaciones nerviosas, el tejido de las fascias. Voy a poner un ejemplo gráfico porque hay gente que sí que le da miedo las corrientes y ahora dependiendo en cada estructura, ¿no? En la dermis papilar nos llegan todos los receptores nerviosos. Los receptores nerviosos que son los encargados de mandar el mensaje. Hay receptores para el frío, hay receptores para el calor, hay receptores para el dolor y hay receptores a la presión. Fijaos, cuando nosotros aplicamos una corriente superficial sobre la piel, estos receptores van a ser los que van a mandar los mensajes, pero van a mandar los mensajes en la interconexión directa de todas nuestras capas, porque ya hemos dicho muchas veces que las capas no son separadas, están interconectadas hasta el periósteo, que es la película del hueso, y por supuesto estas conexiones se conectan a nuestros cables centrales, que son los nervios centrales que mandan la información al cerebro. Es algo rapidísimo. Nos tocamos, tenemos esta sensación porque mi cerebro la ha detectado en milésimas de segundo. Estamos por encima de la velocidad de la luz, el sistema nervioso. Imaginaos. Entonces, no hay ningún problema con que haya nódulos, en el caso del sistema linfático, que estén asociados. Siempre a ver a qué patología. Si es a un proceso infeccioso, por supuesto estaría contraindicado todo, hasta recibir un masaje. Procesos infecciosos, primero tienen que curar la infección y luego empezamos con cualquier tratamiento. Jazmín Amaya. Hola, ¿se puede utilizar la radiofrecuencia de 4 polares en el escote? A ver, una radiofrecuencia con 4 polos es una bipolar. Si el electrodo se adapta bien a que tenga un tamaño, que los polos no estén muy separados, a trabajar la zona del escote, sí que la podrías trabajar sin ningún problema. Amaya... Malila. No sé si estoy haciendo algo mal. Después de mi primera sesión de refuerzo de piel sensible con Skin Pen, se me resecó mucho la piel. ¿Es normal? Seguí el protocolo del directo. Muchas gracias. A ver, esto puede ser porque no has aumentado mucho el grado de hidratación o partías de una piel un poco deshidratada. Cuando me refiero a deshidratada, no es a que no te pongas cremas en superficie, sino a que utilices productos de renovación, algún exfoliante químico que haga que esos queratinocitos suban con más retención de agua. Y por supuesto, siempre que hacemos este tipo de tratamiento, como decía a la compañera anterior que me hablaba del efecto en dos dimensiones del Skin Pen, hay que aumentar mucho la dosis de crema y la textura, que sean cremas con alto poder de hidratación y por supuesto más dosis. Yo te recomendaría la línea de Anubis Med, funciona muy bien para esto, pero si pasas por una piel que viene un poco deshidratada es totalmente normal. Ahora, tienes que evitarlo, hay que dar dosis de ácido hialurónico, hacerla muy jugosa, esos exfoliantes químicos donde viene muy bien todos aquellos que tengan el polilactobiónico o que tengan glicólico suave, un gel activador te serviría de Babisnu o el tratamiento de ETOS
para ayudar a esa renovación y que la capa granulosa tenga mucha retención de humedad, para que en las siguientes sesiones vayas normalizando y que no ocurra. Malina me dice también: hola Yolanda, revisando los vídeos vi el de remodelación de palo con Synergy de MyStar. Una vez hecho el intensivo de 4 o 6 sesiones, ¿cómo hacemos los mantenimientos de este tratamiento? A ver, todos los mantenimientos del tratamiento, de cualquier tratamiento, esta persona tiene que acudir ya siempre a 4 o 5 semanas, donde nosotros, dependiendo de la época del año, vamos a decidir mantenerla de una forma u otra. Por ejemplo, ahora sería muy interesante trabajar con antioxidantes, empezar a trabajar con antioxidantes. ¿Por qué? Porque hemos hecho un refuerzo, hemos estimulado el colágeno, hemos dado mucha caña al rostro, pero ahora necesitamos mantener eso con los antioxidantes. Si a esta persona todavía le queda un poquitín de tejido adiposo, o podemos seguir haciendo a esa distancia el Synergy para insistir en esas zonas donde no hemos terminado a lo mejor de la remodelación completa en esas 4 o 6 sesiones. Fusionamos también las mesoterapias virtuales. La punta de diamante ayuda muchísimo porque a esa distancia, a las 4 o 5 semanas, estamos haciendo una buena exfoliación y estamos estimulando mucho la circulación para que todo eso que hemos trabajado se mantenga. Entonces, siempre iros a esa distancia y fusionar las técnicas que tengáis para que haya una buena exfoliación, haya una estimulación circulatoria, que es el protocolo, y la penetración de sustancias activas en función de la época del año. Si tienes que seguir poniendo las mismas porque todavía quedan retoques, pues las puntualizas con el mismo tratamiento Synergy, las ampollas. Marila me dice: ¿recomiendas Hydrapen en corporal? Bueno, el Hydrapen como hidratante en corporal solamente lo trabajaría en un tratamiento de escote. En el resto no es necesario, porque también al no ser piel expuesta no es tan necesario. Beatriz Parra: Yolanda, ¿se puede hacer todos los días la presoterapia o tiene que ser en días alternos? ¿Cuándo es el mínimo de hacer a la semana? Una presoterapia se puede hacer a diario sin ningún problema. De hecho, cuando una persona tiene un grave linfedema, se recomienda. El tema es que encuentres al cliente para poder venir. No hay ningún problema, igual que caminar. Bueno, no me da tiempo a contestar a todas las preguntas, pero sabéis, porque ya es la hora, sabéis que os voy a contestar. Nos vamos a ver el próximo miércoles a las 9. Hablaremos de protocolos exactos para cada uno de los diagnósticos que hemos visto, protocolos corporales. Intentaré que podamos tener todos los medios y cómo los debéis de realizar en cada uno de los casos y qué características tiene que reunir cada uno. Si no nos vemos en el directo, acordaos que están también todos los vídeos en el canal de YouTube. Suscribiros al canal, darme al like, eso me lo debéis, tenéis que darme al like. Y por supuesto, nos vemos el próximo miércoles a las 9. Un besazo. ¡Chao!